El Coco, de Stephen King. Recurre usted porque quiero contarle mi historia, dijo el hombre acostado sobre el diván del Dr. Harper. El hombre era Lester Billings, de Connecticut. Según la ficha de la enfermera, tenía 28 años, trabajaba por una empresa industrial de Nueva York, estaba divorciado y había tenido 3 hijos, ahora todos muertos. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos, de uno en uno. Los maté a todos. El Dr. Harper puso en marcha la grabadora. Lester estaba duro como una estaca, sobre el diván, sin darle un ápice de sí. Sus pies sobresalían rígidos por el extremo. Era la imagen de un hombre que se sometía a una humillación necesaria. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho como un cadáver. ¿Quiere decir que los mató realmente o...? No, pero fui responsable. Quiero contárselo, dijo Lester. El Dr. Harper no dijo nada. Le pareció que Lester tenía un aspecto demacrado y envejecido. Fueron asesinados. Entiende. Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría. ¿Por qué? Porque Lester se interrumpió y se irguió bruscamente sobre los codos, mirando hacia el otro extremo de la habitación. ¿Qué es eso?, bramó. Sus ojos se habían entrecerrado, reduciéndose a 2 tajos oscuros. ¿Es esa puerta? El armario empotrado, respondió el Dr. Harper. ¿Dónde cuelgo mi abrigo? ¡Ábralo! Quiero ver lo que hay dentro, exclamó Lester. El Dr. Harper se levantó en silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta. Dentro, una gabardina marrón colgaba de una de las 4 o 5 perchas. Dentro de uno de ellos había un ejemplar cuidadosamente doblado del New York Times. Eso era todo. ¿Conforme?, preguntó el Dr. Harper. Sí. Lester dejó de apoyarse sobre los codos y volvió a la posición anterior. Decía, manifestó el Dr. Harper, que si se pudiera probar el asesinato de sus 3 hijos, todos sus problemas se arreglarían. ¿Por qué? ¿Cómo fueron asesinados sus hijos? No trate de arrancármelo por la fuerza, exclamó Lester. Se volvió y miró a Harper con expresión molesta. Se lo diré. No se preocupe. No soy uno de esos locos que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón, o que se justifican haberse aficionado a la heroína porque su madre no los quería. Muy bien, muy bien. El Dr. Harper extrajo su pipa. Me casé con Rita en 1965, dijo Lester. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Sus labios se contorsionaron para formar una sonrisa gomosa, grotesca, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Lester prosiguió contando su vida. Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. Bueno, eso dijo Rita. Aseguró que a veces los anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Pero no importa. A pesar de todo, los quería. Lo dijo con un tono casi vengativo, como si hubiera amado a los niños para castigar a su esposa. ¿Quién mató a los niños?, preguntó Harper. El Coco, respondió inmediatamente Lester. El Coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Se volvió y sonrió. ¡Ja! Claro, usted cree que estoy loco. Lo puedo ver en su cara. Pero sabe, no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme. Le escucho, dijo Harper. Todo comenzó cuando Denny tenía casi 2 años. Y Chir era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, tenemos un apartamento de 2 dormitorios. Chir dormía en una cuna, en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque yo no podía llevarle el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia. Entonces Rita dijo que repetía cada rato, ¡Luz! Bueno, no sé. ¿Quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Solo las madres lo saben. Rita pensó en instalarle una lámpara de noche. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbrará a ella. De todos modos, murió el verano que siguió el nacimiento de Chir. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. ¡El Coco, papá! ¡El Coco! Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Ella juró que nunca se le había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Bien, el niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido, ¿sabe? Y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que no, que lo hiciera ella, y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar.
Me levanté y entré en la habitación. El niño estaba acostado boca arriba, muerto, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad. ¡Qué espanto! Yo amaba a ese niño. Lester meneó la cabeza lentamente y después volvió a ostentar la misma sonrisa gomosa, grotesca. Rita chillaba. Trató de levantar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la policía no le gusta que uno toque las evidencias. Lo sé. ¿Supo entonces que había sido el Coco?, preguntó Harper apaciblemente. Oh, no. Entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó, dijo Lester. ¿Qué fue?, preguntó el doctor. La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una rendija. Pero verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había unas bolsas de plástico. Un niño se pone a jugar con ellas y adiós. Se asfixia. ¿Lo sabía? Sí. ¿Qué sucedió después? Lester se encogió de hombros. Lo enterramos. Miró con morbosidad sus manos, que habían arrojado tierra sobre 3 pequeños ataúdes. ¿Hubo una investigación?, preguntó Harper. Claro que sí. Los ojos de Lester centellaron con un brillo sardónico. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles. Colapsó en la cuna. Fue el diagnóstico. ¿Ha habido alguna vez semejante estupidez? El crío tenía 3 años. El colapso de cuna es muy común durante el primer año de vida, explicó Harper puntillosamente. Pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defusión de niños de hasta 5 años, a falta de otro mejor. ¡Basura!, espetó Lester violentamente. Harper volvió a encender su pipa. 30 días después del funeral instalamos a Chir en la antigua habitación de Denny. ¿Sabe? La vida continúa. Así transcurrió un año y una noche. Cuando estoy metiendo a Chir en su cuna, empieza a llorar. ¡El Coco, papá! ¡El Coco! Eso me preocupó. Decía lo mismo que Denny, y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta cuando la encontramos. Quise llevarla por la noche a nuestra habitación. ¿Y la llevó? No. Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo, cuando aún no estábamos casados. Por otro lado, dijo Harper, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella. Lester, que estaba cambiando la posición de sus manos, se puso rígido y volvió lentamente la cabeza para mirar a Harper. ¿Pretende tomarme el pelo? Claro que no, respondió Harper. Entonces deje que le cuente a mi manera, espetó Lester. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, entiéndalo. De acuerdo, asintió Harper. De acuerdo, repitió Lester, con ofuscada arrogancia, y sus ojos se desviaron, inquietos, hacia la puerta del armario, que estaba herméticamente cerrada. ¿Prefiere que la abra?, preguntó Harper. No, y después de una pausa dijo, el Coco la mató también a ella. Se frotó la frente, como si fuera ordenando sus recuerdos. Un mes más tarde, pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro. Abrí muy rápidamente la puerta y ella estaba sentada en la cuna. Recuerdo, allí, llorando, y algo se movió, en las sombras, junto al armario. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que le habían asustado las sombras de las ramas. Miró dentro del armario, vio algo. No vi nada, chilló Lester de súbito. Y las palabras brotaron atropelladamente, como si hubieran arrancado un corcho del fondo de su alma. Cuando murió la encontré yo. Verá, estaba negra, completamente negra. Se había tragado la lengua. Me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado, muy brillantes y espantosos, como canicas vivas, como si estuvieran diciendo, me pilló papá, tú dejaste que me pillara, tú me mataste, tú le ayudaste a matarme. Le practicaron la autopsia y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Tuve que volver a la casa donde estaba eso. ¿Sucedió algo? Tuve un sueño, contestó Lester. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia, capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo, y a algunos de otros mundos. De todos modos, en este relato una mujer ahoga a su marido, ¿entiende? Y cuando me desperté en mitad de la noche, pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí, con largas garras. El Dr. Harper consultó su reloj digital embutido en la mesa. Lester tenía más de media hora hablando. ¿Cuál fue su actitud respecto a usted? Aún ella me amaba, respondió Lester orgullosamente. Ese es el deber de una esposa, ¿no le parece? Durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia, estuvo bastante deprimida. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que podría recuperarse con el tiempo. Quería otro bebé, agregó con tono lúgubre. Le dije que era una mala idea. O no, de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora que nos conformáramos, que empezáramos a disfrutar uno del otro.
Ningún método anticonceptivo es perfecto, explicó Harper. ¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Chirn? Exactamente. Fue un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Pero le fui tomando cariño. ¿Sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros, cuenta Lester. Luego calla un momento y mira el techo con expresión morbosa. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué harás si está ahí dentro? Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado, y empecé a insultarla como antes. Se me revolvía el estómago dejarlo solo para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Necesitó un año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece Andy y le apetezco yo. Esas cosas existían realmente. Existían en la medida suficiente para matar a los niños que aparentemente habían caído en un abismo o se habían ahogado en un lago, o tan solo habían desaparecido. Quizá. ¿Se está evadiendo de algo, señor Lester? Lester permaneció un largo rato callado, como si estuviese amordazado. En el reloj digital pasaron 2 minutos. Por fin dijo bruscamente, Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, 2 meses en la lista de pacientes graves. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso. Además, una vez cuando cumplió 2 años, Rita me preguntó si quería instalarlo en el otro dormitorio. ¿Pero lo mudó, verdad?, preguntó el doctor Harper. Sí, respondió Lester. En sus facciones apareció una sonrisa enfermiza y amarilla. Lo mudé. Otra pausa. Lester hizo un esfuerzo por proseguir. Tuve que hacerlo. Todos se habían dado bien mientras Rita estaba en la casa. Pero cuando ella se fue, eso empezó a envalentonarse. Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Y una mañana al levantarme, encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo. Entré en el armario de los abrigos y la puerta principal. Me pregunté, ¿eso salía o entraba? No lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían. Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad. Y al principio me decía, es solo el reloj. Pero por debajo del tic-tac oí algo que se movía sigilosamente, pero no con demasiado sigilo, porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente, y que luego estallara una risa sobre mi cara, y una bocanada de aire con olor a coles rancias, y unas manos que se cerraban sobre mi cuello. Lester estaba pálido y tembloroso, de modo que lo mudé. Verá, sabía que primero iría a buscarle a él, porque era más débil, y así fue. La primera vez chilló en mitad de la noche, y finalmente cuando reuní la valentía suficiente para entrar, lo encontré de pie en la cama, y gritando, ¡El coco, papá! ¡El coco! ¡Quiero ir con papá! ¡Quiero ir con papá! La voz de Lester sonaba tiplada, como la de un niño. Sus ojos parecían llenar toda su cara. Casi dio la impresión de haberse encogido en el diván. Pero no pude. Y una hora más tarde oí un alarido sobrecogedor, y me di cuenta que le amaba mucho, porque entré corriendo sin siquiera encender la luz. Corrí, pero ya le había atrapado. Le sacudía y le sacudía. Víalo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros, y sentí como un olor parecido al que despide un ratón muerto. El doctor Harper escucha con atención. Oí cómo se quebraba el cuello de Andy. La voz de Lester sonó fría y muerta. Fue un ruido semejante al del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque de invierno. ¿Qué sucedió después? Eché a correr, respondió Lester con la misma voz fría y muerta. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¡Ja! ¿Qué le parece esto? Como prueba de mi cobardía, me metí en una cafetería y bebí 6 tazas de café. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Cuando entré en la habitación estaba tumbado en el suelo mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja, pero solo una rendija. Se cayó. Harper le recordó a Lester que ya había terminado la sesión. Pídele una hora a la enfermera, dijo.
¿Los martes y jueves? Solo he venido a contarle mi historia, respondió Lester, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿saben? Dije que tal vez el niño se había tratado de bajar de la cuna por la noche. Y se lo tragaron. Claro que sí, eso era lo que parecía. Un accidente, como los otros. Rita comprendió finalmente. Señor Lester, tenemos que conversar mucho, manifestó el doctor Harper después de una pausa. Cree que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos. ¿Acaso piensa que no lo deseo?, exclamó Lester, apartando el antebrazo de sus ojos y apretando los puños. Sus ojos estaban rojos, irritados, doloridos. Aún no, prosiguió Harper afablemente. ¿Los martes y jueves? Maldito curandero, masculló Lester después de un largo silencio. Está bien. Póngase de acuerdo con la enfermera, señor Lester. Adiós. Lester soltó una risa hueca y salió rápidamente de la consulta sin mirar atrás. La silla de la enfermera estaba vacía. Sobre el secante del escritorio había un cartelito que decía: vuelvo enseguida. Lester se volvió y entró nuevamente en la consulta. Doctor, su enfermera pero la puerta del armario estaba abierta. Solo una pequeña rendija. Dijo la voz desde el interior del armario. Lester se quedó paralizado donde estaba mientras la puerta del armario se abría. Tuvo una vaga sensación de tibieza bajo el vientre cuando se orinó encima. Dijo el coco mientras salía arrastrando los pies. Aún sostenía su máscara del Dr. Harper en una mano podrida, de garras espatuladas. El Rincón de lo Ficticio presentó El Coco, de Stephen King.